Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy quería hablaros del trato que están dispensando determinados medios de comunicación o determinados sectores de la prensa hacia el Fútbol Club Barcelona. Desde la derrota del Barça en San Sebastián, determinados sectores de la prensa deportiva, que hasta este momento estaban escondidos en la cueva, no han tardado ni 2 segundos en echársele al Barça la yugular y empezar a despotricar del juego del equipo, del mal rendimiento que dieron algunos futbolistas en San Sebastián. A mí sinceramente no me sorprende, ¿no? Esto es un comportamiento que viene siendo habitual contra el Barça desde hace muchos años, desde tiempos inmemoriales prácticamente se podría decir. Y de hecho, bueno, no me sorprende sobre todo cuando estas críticas vienen de parte de prensa afín al Real Madrid, ¿no? Si viene de Madrid, realmente no tendría que sorprender a nadie. Pero sí que sorprende cuando estas críticas, para mí injustificadas muchas veces, vienen de sectores y de determinados medios de comunicación que teóricamente, y subrayo, y entre comillas lo de teóricamente deberían ser afines al Fútbol Club Barcelona. Esto no significa que no se puedan decir las cosas de forma objetiva, todo lo contrario. Yo soy el primero que dije en el análisis del partido que el Barça no estuvo bien. Pero de aquí a decir que el Barça hizo un partido lamentable y que el árbitro no tiene ninguna culpa del resultado que obtuvo el Barça, hombre, pues, ¿qué queréis que os diga? Me parece que hay una distancia considerable y es importante poner las cartas sobre la mesa, porque yo os pregunto, ¿el Barça el domingo consiguió marcar un gol, sí o no? Un gol válido, ¿verdad? Pues entonces el resultado ya no debería haber sido el que fue. El VAR anuló al Barça un gol que fue totalmente legal, al 100%, y el VAR decidió anular ese gol. Entonces el resultado a partir de aquí ya no es justo. Para empezar, ya no es justo. Esto no quita que el Barça hiciera un mal partido. Pero de aquí también a decir que hizo un partido lamentable, ¿qué queréis que os diga? Para mí tan lamentable no fue el partido. ¿Fue flojo? Sí. En comparación con los otros partidos que veníamos viendo del Barça, fue un partido flojo. Pero después de las alegrías que nos está dando el Barça esta temporada, ir a saco contra el equipo, decir que estaba jugando por encima de sus posibilidades, decir que ha hecho un partido lamentable y determinadas críticas que vienen de parte de medios afines al Fútbol Club Barcelona, pues no me parece muy normal, la verdad. Es importante dejar claro que el Barça sigue líder en la Liga, sigue líder a 3 puntos del Real Madrid. Un equipo con Vinicius, con Bellingham, con Mbappé. El otro día visitamos su campo y con 3 o 4 adolescentes les metimos 4 goles. Al Madrid de Mbappé, de Vinicius, de Bellingham. No, es que me gusta recordar los nombres porque a veces parece que se nos olvide que estamos compitiendo contra una de las mejores plantillas del mundo. Y muchas veces ya no contra la plantilla. Muchas veces también competimos contra los árbitros, como pasó el domingo en San Sebastián, que al Barça le anularon un gol perfectamente válido. Por cierto, volviendo de selecciones, al Barça le toca jugar contra el Celta de Vigo. ¿Va a jugar Iago Aspas e Ilaix Moriba contra el Barça? Ya os lo digo yo, por supuesto que sí. Al Barça no le expulsan los jugadores antes que deba jugar contra ellos. El Barça debe jugar contra estos futbolistas, porque no les expulsaron en el partido previo al Barça. Sin justificación alguna. Solo por unas protestas mínimas y por entradas sin importancia. En cambio, Vinicius, contra el Barça, se puede permitir el lujo de criticar a saco al árbitro, de gritarle en su cara y que no pase nada. Que el árbitro no se atreva a expulsarlo. Claro, la mano está muy floja, ¿no? Cuando debes expulsar a Ilaix Moriba o a Iago Aspas antes que jueguen contra el Madrid. Pero contra el Barça no, contra el Barça deben jugar todos. Contra el Barça, si nos anulan un gol perfectamente válido, es que Flick no tiene ningún derecho en criticar al árbitro y meterle presión durante el descanso. No, esto está muy mal hecho. Flick, te has pasado, hombre, te has pasado. Esto está feo. Esto no debe hacerse.
Esto lo he escuchado en sectores, en medios de comunicación, ya os digo, teóricamente, entre comillas, teóricamente afines al Barça. Que no era correcto que Flick se quejara en el descanso y pusiera presión al árbitro. Pero por el amor de Dios, ¿cómo no se va a quejar si nos han anulado un gol válido? ¿Cómo no se va a quejar? ¿Cómo no se va a quejar, por favor? Cualquier equipo se queja si le anulan un gol válido. ¿Dónde vivimos? Es que no, de verdad os lo digo, hay determinados sectores de la prensa afín al Fútbol Club Barcelona que a veces parece que sean del Real Madrid. Así de claro lo digo. Y que están esperando a la mínima oportunidad para saltarle al Barça encima. ¿Vosotros creéis normal que después de la temporada que está haciendo el Barça le lluevan a palos al primer o al segundo o al tercer, da igual? Pero la primera derrota importante, porque, bueno, en Champions la derrota vino después de una expulsión de Eric García. Contra Osasuna se podía explicar porque empezaron muchos suplentes. Y después contra la Real sí que es verdad que quizás ha sido la derrota más clara y quizás más dolorosa que haya vivido el Barça esta temporada, ¿no? Porque viene previo al parón de selecciones y porque, bueno, el Madrid consigue recortarte 3 puntos en la clasificación de la Liga. Pero que consigue recortarte 3 puntos no significa que el Barça esté por detrás, todo lo contrario, el Barça sigue por delante porque tenía una distancia suficientemente holgada porque en caso de derrota el Barça poder seguir por delante en la clasificación, ¿vale? Esto es lo que hace que ganes al Madrid 0-4 en su campo, que te llevas 3 puntos más de ventaja. Es que es importante recordar que el Barça este año nos ha dado muchos momentos de gloria. Contra el Madrid, contra el Bayern de Múnich y contra muchos equipos de la Liga Española con los que hemos disfrutado muchísimo viendo grandes goleadas y viendo grandes exhibiciones del Barça. Y que ahora, al primer tropiezo, le salten encima de esta forma, pues me parece feo, injusto y muy mal por parte de estos sectores de medios de comunicación. Por suerte no son todos, y hay algunos que sí señalan el grave error que tuvo el árbitro y el VAR en el partido del domingo. Por suerte no son todos, gracias a Dios, porque es que al final el Barça estaría solo ante el peligro. Si de los medios que debes poderte fiar más no puedes hacerlo, pues mal vamos. Que cuidado, yo no estoy diciendo que no se pueda ser objetivo, que cuando el Barça va mal, soy el primero en decirlo, pero es que es importante poner las cartas sobre la mesa y decir las cosas en su justa medida y ser justos y objetivos. Este año las cosas se están haciendo muy bien, muy bien. Y decían, partido lamentable del Barça. Bueno, por lo menos corren este año. Por lo menos lucharon hasta el final. Y estuvieron hasta el último minuto atacando en el área contraria de la Real Sociedad, intentando el gol de la igualada. Un gol de la igualada que, por cierto, si el VAR no lo hubiera anulado, ya podríamos decir que el Barça estaba intentando el gol de la victoria, ¿vale? Que de hecho quizás el rumbo del partido, si no se hubiera anulado ese gol, hubiera sido muy distinto, porque el Barça hubiera tenido más confianza, la moral de la Real Sociedad con ese gol en contra hubiera bajado y las cosas se hubieran dado de una forma totalmente distinta. Por supuesto, como el VAR decidió no dar ese gol válido, nunca lo sabremos. Nos tendremos que aguantar y escuchar las críticas totalmente injustas de algunos periodistas, ¿vale? Ya os digo, yo soy el primero en criticar al Barça y al equipo si las cosas van mal. Es que, a ver, tampoco se debe ser un forofo aquí, Las cosas deben decirse. Yo, de hecho, ha habido determinados momentos, años atrás, en que echaba de menos un golpe en la mesa por parte de determinados medios de comunicación y que criticaran más el juego del equipo. Yo, por ejemplo, cuando Valverde estaba en el Barça, por mucho que ganaras algunas ligas, el juego del equipo era realmente malo, muy malo. En Champions sufriste goleadas tremendas y yo echaba de menos
que determinados sectores, periodistas, medios de comunicación dieran un golpe sobre la mesa y se pusieran a hablar de lo mal que estaba el equipo. Y en ese momento parecía que no pasaba nada, que todo iba bien. Es curioso, ¿no? Porque cuando peor van las cosas es cuando determinados medios de comunicación, determinados periodistas, más callados están. Y cuando mejor van, como ahora, que hacía tiempo que yo no disfrutaba tanto en una temporada con el Barça, hacía tiempo que no lo pasaba tan bien con el equipo, ahora que las cosas realmente van bien, pues los periodistas parece que vayan a saco contra el equipo. Y esto es lo que no me parece bien, que parece que sean del Real Madrid, ¿no? Que cuando van bien las cosas, criticar para desestabilizar. Y cuando no van bien, no decir nada, aparentar que todo es correcto. Me viene a la cabeza lo que dijo en su momento Joan Laporta en el famoso discurso de, ya hace muchos años, en ese famoso discurso que hizo de Al Loro, que no estamos tan mal, y que hay periodistas o hay personas que dicen que son del Barça y que realmente no lo son. Esto lo decía precisamente por lo que estoy comentando ahora. Lo decía por esto. Porque es que, de verdad, es que me parece muy grave cómo han saltado determinados periodistas de determinados medios de comunicación en contra del Barça al primer tropiezo. De verdad, es muy feo. Con lo bien que lo está haciendo el Barça esta temporada. Que vamos de goleada en goleada, por Dios. Que lo estamos haciendo de lujo. Ya no solo contra los equipos de nivel medio de la liga, no. Es que este año estamos dando la talla en el Bernabéu. Estamos dando la talla en Champions. ¿Vale? Estamos dando la talla en lugares donde años atrás nos goleaban y salíamos ridiculizados. Estoy seguro que lo del otro día en San Sebastián solo fue un tropiezo. Estoy seguro que el Barça volverá a la senda de la victoria y volverá a mostrar un buen nivel de juego, estoy segurísimo. Lo que no se puede decir es que el Barça, ahora después del primer tropiezo, estaba jugando por encima de sus posibilidades. Esto es de ser oportunistas, por favor. Esto está muy feo. El otro día, cuando ganamos al Madrid 0-4, todo el mundo se subía al carro. Pero después, a la mínima derrota, al mínimo tropiezo, los primeros en abandonar el barco y los primeros en criticar de forma injustificada. ¿Esta gente son los que deben defender al Barça? ¿De verdad? Hombre, a ver, que en la retransmisión del partido no comentaran ni una vez en la segunda parte que no era fuera de juego y que deberían haber dado el gol, esto me parece fatal, pero bueno, me lo puedo esperar, que no debería ser, porque al final la retransmisión del partido, al menos aquí en España, se daba por un canal privado de pago, que lo pagamos todos, ¿vale? Lo pagamos todos, los que estamos abonados a ese canal. Lo pagan los aficionados al Barça y los aficionados al Madrid. Y no es normal que los comentaristas no comentaran ni una vez en toda la segunda mitad que estaba mal anulado el gol del Barça. Lo comentaron en el descanso cuando Flick se estaba quejando al árbitro. Pero me hubiera gustado ver si esto hubiera pasado contra el Real Madrid, a ver qué hubiera pasado. Yo creo que hubieran estado toda la segunda parte recordando lo mismo. Me parece fatal, pero bueno, ya estoy acostumbrado en cierto modo a que actúen de esta forma. Pero que lo hagan medios de Barcelona, por favor, un poco de respeto hacia vuestro equipo. Que lo vuelvo a repetir, que las cosas deben decirse por su nombre. Que yo ayer comenté que el Barça no había estado bien. No fue un buen partido del Barça. Echaron de menos a Lamine, echaron de menos a la magia de este jugador, que es brutal, ¿no? Pero luego empezar a decir que si hay Lamine dependencia, que el Barça sin Lamine no es nada, que el Barça no tiene fondo de armario. Vamos a ver. El Madrid, que se dice que tiene un banquillo tan profundo, a la que se le ha lesionado Carvajal y a la que se le ha lesionado Militao, se han quedado sin defensas. ¿Vale? El Barça tiene dos centrales
titulares lesionados como son Christensen y Araujo, y están rindiendo Cubarsí e Íñigo Martínez a las mil maravillas. ¿Esto por qué es? Pues porque el Barça también tiene fondo de armario, por favor. ¿Que hay determinadas posiciones que podrían estar mejor cubiertas? Por supuesto. Los laterales, solo tienes a Koundé y a Balde que te den un cierto nivel competitivo. Es verdad, los otros de momento han sido futbolistas que han subido del B y que de momento no han ofrecido el nivel que han ofrecido otros futbolistas, ¿no? Es verdad, pero es que todos los equipos, todos, en el fondo de armario tienen hándicaps. Es que no se puede tener 2 onces titulares. El Madrid, vale, tiene mucha pólvora arriba, tanto en los titulares como en los suplentes, pero es que de medio campo hacia atrás empiezas a mirar y no hay tanto donde escoger. El Barça, en cambio, en el centro del campo da gusto. Es que podrías hacer 2 centros del campo titulares perfectamente. Que luego en la parte delantera, en los suplentes, no tienen tanto donde escoger, vale, es verdad, sí. Pero ¿qué equipos tienen donde escoger entre los suplentes? Para empezar, si tú fichas a un suplente que tenga nivel para ser titular y está de suplente, no va a quererse estar mucho tiempo en el Barça, pedirá irse. Pedirá irse, por supuesto, porque quiere tener más minutos en otro equipo. Esto es así. No puedes tener jugadores de un nivel brutal en el banquillo, porque te dirán, mira, o juego o me voy. Normal, los futbolistas quieren tener minutos. Normal. Entonces, bueno, veo muy de oportunistas que cuando todo va bien, súper bien, nos subimos al carro y a la primer tropiezo, tirarle al Barça, bueno, echarle en cara al Barça todas estas cosas que le están echando en cara. Me parece oportunista, me parece feo y no me parece justo. Cuidado, que si el Barça viniera dando un mal juego durante toda la temporada, sería el primero que se estaría quejando. Pero, por Dios, con lo bien que llevan haciendo las cosas durante 3 meses que llevamos de competición, ¿debemos echarlos a los perros por un simple tropiezo que además el Barça se mantiene líder? ¿Vale? Es que es importante tenerlo en cuenta y poner las cartas sobre la mesa. Ya os digo, yo desde determinados medios de comunicación afines a la capital blanca puedo entender toda esta situación. Lo que no lo puedo entender desde Barcelona. Sin ir más lejos, el otro día estaba leyendo un artículo que decía que Araujo habría pedido salir del Barça, ¿vale? Que habría pedido salir del Barça porque no se sentía a gusto con la condición de suplente. Cuidado, cuidado con este artículo. Que esto, no voy a decir el nombre, pero que sepáis que venía de un medio de comunicación afín al... Bueno, o teóricamente debería ser afín al Barça, ¿vale? Y comentaba esto, ¿no? Y que Deco incluso ya se había puesto en contacto con otros equipos y que incluso le había puesto precio al futbolista de unos 70 millones. Para empezar, dudo mucho que Araujo se haya puesto en contacto con el Barça para pedir su salida. ¿Por qué? Porque de momento no puedes saber si va a ser suplente, si va a ser titular, porque está lesionado, por Dios. Y Flick, de momento, aún no lo ha visto en dinámica del primer equipo, aún no lo ha visto entrenando. Entonces, ¿cómo va a saber el jugador si va a ser titular o suplente si no lo sabe ni el propio Flick? ¿Cómo va a pedir el jugador salir del Barça? ¿Cómo va a pedir esto si aún no ha visto si va a tener minutos o si no los va a tener? Es que es muy grave esto, de verdad. Es muy grave la cantidad de mentiras que sueltan algunos medios de comunicación. Es increíble. Es increíble. La cuestión, vender periódicos, que se conecte más personas en tu página web, que tu programa sea el más visto. Hombre, por favor, tengamos un poco de respeto, Tengamos un poco de consideración para un jugador que lo ha dado absolutamente todo por el equipo desde el momento en que debutó con el Barça, como es Ronald Araujo, que se ha dejado siempre la piel en el campo, se lo ha dejado todo, el alma, por el escudo. Que hay pocos jugadores tan implicados en el mundo del fútbol como Ronald Araujo,
que es un ejemplo de futbolista, que si no, el resto de futbolistas no lo hubieran hecho capitán, que siente los colores como el que más, y es de Uruguay, pero parece que haya sido nacido aquí en Barcelona, que es un luchador, un guerrero, un baluarte para el equipo, y que se digan estas cosas, que ha pedido salir porque no va a ser titular. Por Dios, si no lo sabe ni el entrenador, ¿quién va a ser titular? Que yo hace unos días comenté que viendo el rendimiento que estaban dando Pau Cubarsí e Íñigo Martínez, que los minutos en la posición de central iban a estar complicados. Porque es verdad, están dando un gran rendimiento y lógicamente Christensen y Araujo, cuando vuelvan de sus lesiones, tendrán que demostrar que pueden jugar en estas posiciones y pueden tener minutos. Pero es que esto lleva diciéndolo Flick desde el primer día. Los minutos se ganan en los entrenamientos y en el campo, haciendo méritos deportivos. Pero es que una cosa es decir que los minutos van a salir caros en el Barça, y la otra muy distinta es decir que el jugador, sin saber aún si va a ser titular o suplente, ha pedido salir del equipo. ¿Cómo va a pedir salir del equipo si aún no sabe si va a contar con la confianza del entrenador, si no lo sabe ni el mismo entrenador, que no lo ha visto entrenar? Por favor, es que es muy grave esto, de verdad. Por eso en su momento, lo vuelvo a repetir, Laporta dijo que mucho cuidado, porque había medios y personas que decían ser del Barça y no lo eran. Y esto es así, ¿vale? Y esto es muy grave, él lleva muchos años sucediendo. Y bueno, nada, simplemente quería compartir con vosotros mi opinión, mi pensamiento. No sé cómo lo veis vosotros, no sé si lo veis igual que yo. Si se me va la olla me lo podéis decir también, ¿vale? Estaré encantado de escuchar vuestras opiniones, pero yo hay determinadas cosas que las veo bastante graves y, como os digo, creo que se debe ser objetivo en este mundo, no solo en el fútbol, en todo, y ser coherente. Y si las cosas se están haciendo mal, decirlo. Pero es que este año el Barça me está demostrando una solidez defensiva en el centro del campo y en la parte ofensiva que pocas veces me había demostrado. Desde hacía muchos años no veía un Barça tan bueno como este. ¿Vale? Y bueno, dicho esto, ya me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, os animo a suscribiros, dejar vuestras impresiones en la caja de comentarios y a darle like. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!